Estoy segura que han oído hablar del trabajo de los santos y las vírgenes. Vamos a explicar cómo lo que nos enseñaron se aplica hoy en día. Dicen que los monstruos retroceden cuando alguien enciende una llama en la noche. Así empezó la leyenda de un joven sin corona ni ejército que, con una fogata, cambió un país. San Patricio. No llevaba espadas, llevaba historias, no buscaba aplausos, buscaba puertas abiertas. Su secreto no era la fuerza, era la valentía compasiva. Patricio nació en Britania y, a los 16, fue raptado por piratas y vendido como esclavo en Irlanda. En las colinas, cuidando ovejas, aprendió a escuchar el viento y a hablar con Dios. Una noche soñó con un barco y escapó. Podría haber borrado aquel país de su memoria, pero años después, con otra clase de coraje, decidió volver. No volvió como víctima ni como vengador, volvió como mensajero. Encendió una hoguera en la colina de Slane para desafiar la oscuridad y explicó, con un sencillo trébol, un misterio de unidad. La virtud que destella de su vida no es solo la fe, sino la transformación. Convertir el miedo en misión y el rencor en servicio. Siglos después, Lucía, hija de una ciudad grande y veloz, llevaba otro tipo de cadenas, el recuerdo de un instituto donde fue humillada en un grupo de chat. Había huido de ese barrio, se había construido un mundo nuevo como diseñadora y, sin embargo, cada vez que pasaba a 2 paradas de metro de su antiguo colegio, el estómago se le cerraba. Un día, en una librería, hojeó una biografía de San Patricio. Se detuvo en la escena del regreso, volver al lugar del temor para encender una luz. Lucía dibujó un trébol en una libreta. En la primera hoja escribió escuchar, en la segunda, servir, en la tercera, persistir. Pidió una reunión con la directora de su antiguo instituto y propuso un taller de alfabetización digital y empatía para primero y segundo curso. La primera sesión fue un fracaso. 3 alumnos, 2 bostezos y una broma pesada. Como Patricio, volvió. En la segunda, llevó historias reales y dejó que hablaran los tímidos. En la tercera, invitó a exalumnos. Un mes después, un chico que antes lideraba bromas le pidió perdón a una compañera. Al final del trimestre, la directora le entregó una pequeña lámpara verde para el aula. La encenderemos cuando alguien necesite un lugar seguro. Lucía no ganó fama ni fortuna, pero cada vez que veía la luz encendida, recordaba la hoguera en la colina y sonreía. Si quieres seguir ese camino, esta noche dibuja tu propio trébol. En una hoja, nombra un miedo concreto. En otra, una persona o lugar al que puedas servir. En la tercera, un paso que puedas dar en las próximas 24 horas. Guarda el papel en tu bolsillo y cumple el paso antes de que termine el día. No necesitas serpientes que expulsar ni multitudes que convencer. Basta con encender una pequeña llama donde antes hubo sombra. Dicen que, cuando el dinero habla más alto que el corazón, el alma se queda muda. Por eso asombró a todos ver a un joven rico despojarse de su ropa en la plaza de Asís, bajo la mirada de su padre y del obispo, para quedarse con nada y con todo. Aquel muchacho era Francisco, y su gesto no fue locura, sino un comienzo, la audacia de elegir lo esencial. Antes de aquel día, Francisco había soñado con armaduras brillantes y canciones de taberna. Prisionero de guerra, enfermó. En su convalecencia, el encuentro con un leproso lo quebró y lo encendió a la vez. En la ermita de San Damián escuchó una voz: repara mi casa. Primero arregló muros, luego corazones. Se llamó a sí mismo hermano menor, habló a pobres y poderosos con la misma ternura, serenó al lobo de Gubbio, cantó con el sol y el viento. Su vida se hizo cántico a la fraternidad de toda criatura. El valor que de su obra se desprende es nítido, libertad nacida de la sencillez, alegría que brota de dar, y una compasión capaz de volver hogar cualquier camino.
Siglos después, Marta, programadora en una startup de Barcelona, vivía en piloto automático, pantallas infinitas, compras por ansiedad, noches sin aire. Una mañana, camino al metro, se detuvo ante un graffiti que decía: «Repara mi casa». Le pareció un mensaje para ella. Recordó a Francisco y decidió probar 4 pasos franciscanos durante un mes. Primero, simplificar. Vació el armario, vendió gadgets que no usaba, renegoció su horario para tener una tarde libre. Segundo, servir. En esas horas, se ofreció en un comedor social. Allí, no solo sirvió sopa, también aprendió a escuchar a don Álvaro, un marino jubilado que contaba historias con manos temblorosas. Tercero, confiar. Abrió conversaciones honestas con su equipo sobre cargas y miedos. Juntos rediseñaron procesos, priorizando lo humano sobre lo urgente. Cuarto, celebrar la creación. Plantó un pequeño huerto en la terraza. Cada brote fue una victoria diminuta contra la prisa. En 3 semanas, su ansiedad empezó a aflojar. Su jefa notó que Marta, lejos de rendir menos, irradiaba calma y orden. El equipo redujo errores. El comedor social ganó una voluntaria estable y don Álvaro recuperó la costumbre de sonreír. Marta comprendió. No había perdido nada esencial al desprenderse. Había ganado espacio para amar. Si quieres intentarlo, prueba la renuncia con propósito durante 7 días. Cada día elige una cosa superflua, un gasto, una hora de pantalla, una queja. Renúnciala conscientemente y transforma ese hueco en un acto concreto de servicio a alguien cercano. Al final de la semana, escribe qué te hizo más libre. La casa que reparar, tal vez, eras tú. Dicen que un joven que sostenía una palma podía cambiar la suerte de quien se atreviera a mirarla con honestidad. No era brujería ni truco, era la historia de San Pancracio, una vida breve y luminosa que todavía hoy enciende la voluntad de quien la escucha. Pancracio fue un huérfano de Frigia que llegó a Roma con su tío en tiempos de persecución. Allí descubrió la fe y decidió vivirla sin recortes, con la coherencia alegre de sus 14 años. Cuando le pidieron renunciar, eligió mantenerse en pie, preferir la verdad al miedo. Murió mártir, dicen, con una palmita en la mano y una promesa en el corazón, que la fidelidad cotidiana, sobre todo en el trabajo honrado y en la ayuda a los demás, abre caminos donde parece no haberlos. Su valor principal no fue la temeridad, sino la constancia, cumplir lo que se cree, aunque el viento sople en contra. ¿Y qué hacer con una historia así, en un calendario lleno de prisa? Convertirla en brújula. Porque San Pancracio no es un amuleto que concede sueldos, sino un espejo que devuelve una pregunta sencilla. ¿Qué palabra te darás a ti mismo hoy y cómo la vas a sostener? Lucía, por ejemplo, pensaba que la suerte le tenía manía. Cambiaba de empleo como quien cambia de andén, y en casa cuidaba a su abuela con ternura y cansancio. Un vecino, don Eusebio, le regaló una estampa de San Pancracio con un manojo de perejil. «No es para pedir milagros», le dijo, «es para recordar promesas». Lucía decidió imitar al santo en 3 gestos: llegar cada día 10 minutos antes y prepararse, decir la verdad incluso si eso complicaba las cosas, y ayudar a un compañero sin esperar nada. Cada mañana, al ver la estampa, repetía: «Hoy sostengo mi palabra». En 2 semanas, el jefe notó su fiabilidad y le confió un proyecto. Cuando hubo un error en la entrega, ella no se escondió, lo asumió y lo corrigió. La estabilidad no cayó del cielo, fue construyéndose, puntada a puntada, en la misma tela donde antes se enredaban las excusas. Lucía entendió que la palma de Pancracio no era un talismán, sino un recordatorio. La alegría valiente contagia confianza. Si quieres probarlo, aquí va una recomendación práctica. Elige una promesa pequeña y diaria, por ejemplo.
Haré bien una tarea difícil antes del mediodía. Escríbela y cúmplela durante 7 días. Acompáñala con un acto de generosidad semanal y una revisión los domingos. ¿Fui coherente? ¿Dónde fallé? ¿Qué ajusto? En esa escuela sencilla, San Pancracio te mira sin exigir, como diciendo, sigue, la suerte suele llegar donde te encuentra trabajando con fe. Imagina que la duda es una lámpara. Cuanto más oscura la noche, más nítido el círculo de luz. Así caminó San Anselmo, nacido en Aosta en el siglo XI, monje benedictino en Bec y luego arzobispo de Canterbury. No buscó la verdad para imponerse, sino para servir. Llamaba a su método fe que busca entender, preguntar, razonar, rezar y volver a preguntar. Entre reyes y exilios, defendió la conciencia y el respeto a la dignidad, convencido de que la razón no era enemiga de la fe, sino su aliada. El valor que deja a quien lo escucha es este. La verdad se encuentra con humildad y se sostiene con valentía compasiva. Sofía, analista de datos en una empresa de tecnología, llevaba semanas con un nudo en el estómago. Le pedían optimizar un algoritmo que enganchaba a adolescentes más de lo saludable. Recordó a San Anselmo en una charla que había oído. Pregunta hasta que la luz alcance el borde de tu duda. Cerró la laptop y dedicó 1 hora a pensar con paciencia. ¿Qué busco? ¿Qué temo? ¿Qué es lo justo? Escribió sus preguntas, habló con compañeros de otras áreas, escuchó a un psicólogo juvenil y preparó una propuesta. En vez de maximizar tiempo de pantalla, sugirió medir bienestar, pausas obligadas, recordatorios de descanso, contenidos con valor educativo. Fue a la reunión con el pulso acelerado, pero con la claridad tranquila de quien ha hecho sus deberes. El gerente frunció el ceño. ¿Y los números? Sofía respiró hondo. Explicó, con datos y empatía, que un producto que cuida a sus usuarios sostiene mejor la confianza y el negocio a largo plazo. No alzó la voz, no acusó. Construyó un puente, como hacía Anselmo en sus diálogos, paciente pero firme. Hubo resistencia, pruebas piloto, dudas. Al cabo de 3 meses, la retención saludable creció y las quejas bajaron. Sofía no salvó el mundo, pero cambió su pequeño perímetro, y en esa coherencia reconoció la lámpara de aquel abad lejano, pensar bien para obrar bien, sin reducir al otro a un adversario. Si quieres seguir este camino, practica 4 hábitos sencillos cada día. Primero, detente 10 minutos en silencio para formular la pregunta real que te inquieta. Segundo, escribe 2 razones a favor y 2 en contra de tu postura. Busca a alguien que no piense como tú y escucha de verdad. Tercero, elige una acción concreta, por pequeña que sea, coherente con la verdad que has comprendido. Cuarto, revisa al anochecer qué aprendiste y a quién ayudaste. Con esa lámpara humilde, como San Anselmo, tus pasos tal vez no iluminen toda la noche, pero sí el siguiente tramo del camino. Nadie espera rosas en enero, pero hay historias que florecen precisamente cuando el frío es más áspero. La de Santa Rita de Casia es una de esas flores improbables. Nacida en un valle humilde de Italia, conoció temprano las asperezas de la vida, un matrimonio difícil, tensiones que parecían irresolubles y más tarde la soledad del duelo. Sin embargo, Rita eligió la senda más ardua y luminosa, sembrar paz donde había heridas. Con perseverancia silenciosa transformó su hogar y tras quedar viuda encontró refugio en un convento agustino. Allí, su oración austera se convirtió en puente para otros. La tradición habla de una espina que marcó su frente y de una rosa y unos higos que aparecieron en invierno, símbolos de una esperanza que no se rinde ante lo imposible. El valor que su vida destila es claro.
reconciliación valiente. No una resignación que encoge el corazón, sino una fuerza que mira de frente el conflicto y el dolor y decide, día tras día, responder con paciencia activa, con gestos concretos que desarman la espiral del rencor. Rita no fue ingenua, fue obstinada en el bien. Por eso se la recuerda como un faro para causas difíciles. Donde los lazos se rompen, ella propone tejer. Donde arde la ira, ella ofrece el hilo fino de la paz. Traigamos esa luz al presente. Lucía, jefa de proyecto en una startup, llevaba meses en guerra fría con Andrés, su antiguo socio. Había correos sin responder, reuniones que se volvían trincheras y una lista de agravios que crecía como nieve. Una tarde, al visitar a su abuela, Lucía vio en la mesita una estampa de Santa Rita y escuchó una frase sencilla: cuando no puedas más, intenta una vez más, pero con paz. Esa noche, decidió caminar a la manera de Rita. Primero, eligió el silencio fecundo antes de reaccionar. Redactó su respuesta más dura y no la envió. Al día siguiente, cambió la acusación por una pregunta clara. Luego, un gesto concreto. Propuso un café, sin agenda para escuchar. No fue mágico. Hubo vacilaciones, frases incómodas, pausas. Lucía volvió a intentar. Estableció límites con firmeza sin humillar, reconoció su parte de responsabilidad y propuso una ruta de colaboración mínima. En la tercera semana, algo se ablandó. No todo se arregló, pero alcanzaron un acuerdo justo y, sobre todo, Lucía recuperó una paz que ya no dependía del resultado. En pleno enero, al pasar por un parque, notó una única rosa abierta junto a un seto. Sonrió. A veces, el invierno cede un instante. Si quieres ensayar ese camino, reserva 3 minutos al final del día. Nómbralo la rosa y la espina. Escribe una espina, aquello que te dolió. Transfórmala en una petición concreta de paz y define una rosa. Un gesto pequeño que realizarás mañana para reconciliar, aclarar o agradecer. Repite sin prisa, una y otra vez. La paciencia valiente no se ve al principio, pero un día, contra toda lógica, florece. Dicen que en un valle cubierto de maleza, un joven llegó con 12 compañeros y, con paciencia, lo convirtió en un hogar de luz. No llevaba espada ni corona, solo un corazón ardiente y las manos dispuestas a trabajar. Lo llamaron el doctor de miel, porque sus palabras curaban. Ese joven era Bernardo de Claraval, y su secreto era simple. Cuando el amor se vuelve claro, la vida encuentra camino. Nacido en una familia noble del siglo XII, Bernardo dejó los salones y eligió la sencillez cisterciense. Fundó Claraval despejando el terreno, levantando muros con sus hermanos y ordenando el día entre oración y trabajo. Escribió sobre el amor que pone orden y la humildad que libera. Aconsejó a poderosos y levantó a los cansados. No buscó brillar, buscó purificar la fuente. El valor central de su obra: claridad interior que poda lo superfluo para que lo esencial florezca en servicio. Siglos después, en una ciudad de pantallas, Sofía, diseñadora brillante y agotada, vivía su propio valle enmarañado, reuniones sin fin, correos a medianoche, sueño mordisqueado por la ansiedad. En una librería se topó con la historia de Bernardo y su modo de volver respirable lo salvaje. Sintió que ese método antiguo podía ser su brújula en la marea digital. Decidió imitarlo con 3 gestos: silencio, poda y servicio. Empezó al amanecer. Antes del teléfono, se sentó 10 minutos en silencio, como quien abre un claro. Luego podó la agenda, canceló reuniones sin propósito, agrupó tareas y dejó solo lo esencial. Añadió una nota: hoy, una obra silenciosa de bien. En la oficina escuchó al becario que nadie atendía, le explicó el proyecto y le cedió crédito en la reunión. A la semana, el aire había cambiado.
reuniones más breves, equipo más sereno, producto que avanzaba. Sofía no escapó, despejó. Había construido un pequeño claraval interior, y la claridad se volvió contagiosa. Así vivió Bernardo, encendiendo claridad hasta que la maleza cedía, y así descubrió Sofía que la grandeza no es ruido, sino amor ordenado. Para empezar tú, intenta 7 días, al despertar, 10 minutos de silencio sin pantallas. Escribe la única tarea que, hecha hoy, hará lo demás más fácil. Al anochecer, una obra discreta de servicio. Y registra qué rama innecesaria podaste. Empieza hoy, en el metro, en tu mesa, allí donde estés. Lo pequeño, repetido con amor, vuelve el valle en luz. Si te gustaron las reflexiones, no dudes en suscribirte y darle like para recibir nuestros consejos de crecimiento personal.